Eugenia Smook, hablabas hace un ratito del año que te había tocado, los años que te había tocado en la presidencia del Consejo. ¿Suponés que continuás un periodo más? Bueno, es lo que vamos a intentar. La verdad que hay una práctica de respetar el resultado electoral. Entonces, en general, quien gana las elecciones propone a la presidenta o al presidente del Consejo y vicepresidente primero y segundo son el que sale segundo y tercero en las elecciones, que sería el Frente de Todos primero, el vicepresidente primero o vicepresidenta primera y Juntos por el Cambio la segunda vicepresidencia. Estamos todavía obviamente discutiéndolo, pero Frente Progresista sí obviamente propone que yo continúe y bueno, todavía tenemos una semana para ponernos de acuerdo. Yo aspiro que cualquiera sean las propuestas, las autoridades se elijan con tranquilidad. Sería el día que asumen los nuevos concejales, que es el 6 de diciembre. Asumen primero los concejales y hay elección de autoridades. Las autoridades ese mismo día. Ese mismo día, sí. Ahí está, bien. Un tema que me lo reclaman por todos lados. Por ahí el ciudadano confunde lo que puede resolver un consejo municipal y lo que tiene que resolver el Ejecutivo. Entonces, los legislativos siempre por ahí se llevan el golpe de lo que no resuelven los ejecutivos, y el legislativo, qué sé yo sé que ustedes no pueden resolver, tapar ese pozo, pueden pedirlo, al igual que lo puedo pedir yo. Sí. Pero una responsabilidad del Ejecutivo. Uno de los temas que aparece ahí, que sí lo resuelven entre ambos, es el tema transporte. En el tema transporte, el tema taxis. El tema taxis es un tema que en el último tiempo y después de la pandemia se ha descalabrado para todos los costados. Entonces todos protestan. El ciudadano dice que no tiene taxi, el taxista que maneja dice que está a las 12 horas con gente y no puede trabajar más, el de la noche no existe, el chofer dice que gana poco, las chapas nuevas valen una fortuna. ¿Cómo se arregla ese lío? Mira, yo te voy a decir primero por qué está este problema de los taxis, que yo no tengo ningún empacho en decir lo que sé y que está chequeado, no, obviamente no solo a partir de discusiones con el Ejecutivo, sino con los propios taxistas. La pandemia ha generado que muchos titulares no pudieran sostener a los choferes y ha generado que o renuncien o incluso demanden a sus titulares, pero que efectivamente el resultado es que el auto quedó manejado por los titulares, ya sin choferes, muchos casos de eso. Yo creo que el taxi es caro en la ciudad de Rosario, es uno de los taxis más caros del país. Ustedes dirán, pero usted el consejo es el que lo aumenta. ¿Sabe lo que pasa? A que nos escucha le explico. El sueldo del chofer está atado a la tarifa. Entonces solo el chofer aumenta su sueldo por un viejo acuerdo, contrato y relación laboral, que el chofer solo aumenta su sueldo si aumenta la tarifa. Entonces muchas veces los concejales aumentamos la tarifa del taxi para que, es como un círculo vicioso, para que aumente el sueldo de los choferes, para que los choferes no abandonen los autos. Pero la pandemia puso en eclosión el sistema. Y hoy a los titulares no les conviene tener choferes. Les conviene manejar el auto una determinada cantidad de horas y hacen la misma plata que hacían cuando el auto estaba todo el día en la calle, pero le tenían que pagar a los choferes. Ahora, a mí me importa un pepino la conveniencia del titular. Y lo digo ¿por qué? Porque el taxi es un servicio público, impropio. Para quien no escucha, entiendan, es un servicio público que el Estado presta a través de terceros. Entonces hay obligaciones. El auto tiene que estar en la calle. Tiene que estar en la calle 16 horas, por ley, por normativa. Y si el titular hace la plata en 8 horas, tiene que contratar un chofer. O tiene que, porque no puede manejar 16, tiene que contratar un chofer para manejar las 8 horas restantes, porque es una obligación. Es más, los fines de semana, que es el gran lío en la ciudad de Rosario, tienen la obligación de trabajar, o viernes, o sábado, o domingo. No es que pueden decidirlo, es por normativa. Ya libramos más de 2.000 sanciones
a taxistas que no cumplen con esta normativa, que no manejan las 16 horas, él y un chofer, y que no salen los fines de semana. A la segunda sanción, mi amor, se te suspende la chapa. Esto es así, y esas chapas se liberan y se le dan a mucha gente que quiere laburar. Nosotros estuvimos reunidas con mujeres taxistas. Hay un montón de choferas, mujeres, taxistas que quieren adquirir su chapa. No es que no hay gente que no quiera adquirir chapa, hay un montón, y la mayoría son mujeres. Por eso, cuando se planteó el problema de los taxis, lo que dijimos es, estas 500 chapas, 200 que son en caución, y 300, cuando caución quiere decir que por algún motivo el Estado se las retiró al titular, ¿no? Porque incumplió con alguna de la norma. Y 300 más, son 500, y la mitad son mujeres, porque son las mujeres las que están pidiendo chapas de taxi, porque no encuentran laburo y o son choferes de algún otro titular y quieren tener su chapa. Cuando esas chapas estén en la calle, a pesar de que a los taxistas, varones en la mayoría, no quieran que esas chapas se liberen, vamos a ver que el problema de los taxis se va a resolver. ¿Pero no lo convertimos en un problema de sexo? ¿Por qué lo pones No. ¿Sabes lo que pasa? No lo convierto en un problema de sexo. Yo conozco muchísimas mujeres que quieren trabajar en taxi, y los taxistas que no quieren que se liberen chapas dicen que no hay nadie que pueda adquirir esas chapas. Por eso dijimos, bueno, hagamos mitad y mitad como máximo. O sea, obvio, si no hay mujeres que no lo adquieran, los taxis obviamente se licitan igual esas chapas, pero pongamos como por lo menos abrir a la mitad de las chapas a mujeres y a la mitad a los varones. Y vas a ver cómo se van a adquirir. Hay mucha gente que necesita trabajar. La pandemia ha dejado a mucha gente en la calle. Entonces, esta resistencia que tienen los taxistas de que no haya más chapas en la calle, y bueno, o contraten choferes o dejen que el Estado libere chapas. Y bueno, resolvimos que haya 500 chapas más en la calle, y yo creo que con eso se va a por lo menos acercar a resolverse el problema. Bien, se puso brava. ¿Para qué le pregunté? Bueno, seguimos con María Eugenia Smook. Pregunta, también hizo mucho ruido esto. ¿Por qué el Consejo asume, en el caso de Marina Magnani, el costo de este acuerdo que hace con la justicia? Qué bueno me lo preguntas, porque la verdad es que hace 3 años, cuando ella hace esta declaración, en realidad, para contar la película completa, Marina, en una sesión donde se discutía el tema de la obra, del desarrollo inmobiliario de la calle Corrientes y Rioja, en donde yo fui la vocera defensora del proyecto, porque estaba en planeamiento en ese momento, no era presidenta del Consejo. Marina lee una versión taquigráfica de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, en donde se decían barbaridades de uno de los desarrolladores. Claro, lo que se dice en el recinto, cada uno se hace cargo por cuenta propia, porque nosotros, por suerte, y estoy de acuerdo con que así sea, no tenemos fueros. Entonces uno se tiene que hacer cargo de lo que dice en cualquier espacio. Este desarrollador le inicia un juicio a Marina, y en su momento la labor parlamentaria decide que va a pagar las costas de los abogados de Marina, ¿no? Que le cueste a Marina Magnani. Bien, el juicio no se hace, se llegó a un acuerdo entre las partes, me toca a mí estar en la presidencia del Consejo, y yo lo que hago es respetar una resolución que se tomó hace 3 años. Pero lo que sí le decimos todos los jefes de bloque a Marina es que ella tiene que volver esa plata al Consejo. Bueno, esto fue Vox Populi, salió en todos los medios de comunicación. Lo que hacen los abogados de este desarrollador es decir, miren, nosotros no queremos que lo pague el Consejo, queremos que lo pague la concejala. Y nosotros ante eso le decimos, está perfecto, es su derecho. El Consejo deja de tener relación con la causa. O sea, nosotros aceptamos el dinero, pues lo devolvieron los abogados, y ahora es un problema entre la concejala y los abogados y el desarrollador en todo caso. Así que para nosotros se terminó la película. Y no cabía la posibilidad de decir, bueno,
y que fuera público, el Consejo adelanta este dinero y vos lo Sí. devolvés en 10 cuotas, una Sí, cosa es que así. eso era lo que iba a pasar. Eso era lo que iba a pasar. Nosotros, en realidad, lo pagábamos porque había sido una resolución que se había tomado hace 3 años, pero todos los presidentes de bloque actuales, que no son los mismos que estaban en ese momento en la mayoría, le dijeron, está bien, nosotros nos bancamos a aceptar la resolución que se tomó en su momento, pero que la concejala lo devuelva, y Marina había aceptado. Pero eso pasó muy rápido porque después los abogados devolvieron el dinero por entender que no venía de la cuenta propia de la concejala, sino que venía del consejo. Nosotros obviamente aceptamos esa devolución y ahora, bueno, ya es un problema entre las partes. Bien. Hoy a la tarde, a las 6 de la tarde, hay una movilización, un encuentro en el Monumento a la Bandera. Esto es por el fallecimiento de Joaquín Pérez. Tenemos en la línea a su esposa, a Indiana Larroca. ¿Te molesta si hablamos 2 segunditos? No, al contrario, con ella? admiro mucho a esta mujer que ha sabido transformar, bueno, el dolor que significa perder a alguien tan querido en lucha y en respeto, en mucho respeto. Así que, no, al contrario, va a ser un placer escucharlo. Hola Indiana, ¿cómo te va? Daniel de Paola te saluda, estamos acá con Eli y estamos con María Eugenia Smuck. ¿Cómo estás? Buen día. Hola chicos, buen día. Bueno, muchísimas gracias por atendernos en el domingo tan temprano. En verdad, mi única intención hoy a la mañana, sabiendo el nivel de audiencia que tenemos a esta hora, era ponerte al aire para que nos cuentes lo de esta tarde, para todo aquel que no se haya enterado pueda saberlo y para que la concurrencia sea mucho más que masiva en el monumento. Sí, hoy a las 6 de la tarde nos convocamos la familia y los amigos en el monumento para honrar la vida de Joaquín. No solamente por Joaquín, sino también por todas las víctimas de inseguridad. Como dije ayer, es un pueblo que no tiene memoria y nos tenemos que acordar de nuestros muertos, porque un muerto va tapando al otro día a día y no nos podemos permitir eso. Y nos tenemos que unir y hacernos escuchar y pedir, y ya no pedir, exigir justicia, porque nos corresponde y es nuestro derecho, por los muertos y por los que quedamos acá. Es para eso, es para unirnos sin banderas políticas, pacíficamente, pero para poder gritar y pedir y exigir justicia. Y recordarlo a Joaquín. Es un día muy importante él amaba festejar su cumpleaños, hoy no está con su hija, hoy no está conmigo, con su esposa de hace 13 años, no está con sus amigos, no está con su hermano, y lo tenemos que honrar. Hay que honrar la vida, tenemos que estar unidos y pedir y exigir. Le recordamos a la gente que Joaquín Pérez es el arquitecto que perdió la vida en un intento de robo cuando salía a la noche de su casa a guardar el auto, una cochera, allí a unos metros. Indiana es su esposa. Me quedó muy grabado algo que dijiste, Indiana, en alguno de los reportajes que te hicieron, cuando decías no nos damos cuenta, o todos decimos, uy, qué lástima lo que le pasa a esta persona, hasta que te pasa. Sí, la verdad que es muy egoísta de pensarlo así, pero es la realidad. Uno mira esto desde su casa, se lamenta, dice qué garrón, pero no activamos. Es la verdad, no se activa. Hay que esperar lamentablemente que le pase a uno. Y esto es aleatorio, ya se demostró que es aleatorio. Hoy me pasó a mí, pero mañana te puede pasar a vos, y pasado le puede pasar al vecino, y así. Esto es un descontrol lo que está pasando. Y tiene que parar de alguna u otra forma, esto tiene que parar. Y no hay que llegar a la guerra, porque esto en cualquier momento va a ser nosotros entre nosotros. No se puede llegar a ese punto.
Hay que parar. Indiana, ¿hay algo que le quieras decir a María Eugenia Smook? No al aire. No al aire. Bien. Eugenia, ¿hay algo que le quieras decir a Indiana? No, voy a respetar las condiciones que ella plantea y también se lo voy a decir fuera del aire. Bien. Indiana, entonces, hoy, Monumento a la Bandera, 18 horas. Sí, hoy a las 6 de la tarde en el Monumento a la Bandera, para honrar la vida de Joaquín, para exigir justicia, para que encuentren a sus asesinos y también por todas las víctimas de inseguridad. Así que están todos invitados para ayudarnos a gritar y a pedir justicia. Indiana, muchísimas gracias por este ratito, ¿eh? Allí estaremos. Gracias a ustedes, chicos. Beso grande. María Eugenia Smook, tema transporte, otro de los temas álgidos más allá de los taxis. No te pregunté por los remises, hablamos de los taxis, pero no te pregunté por los remises. ¿Los remises están normal, nada que criticar al respecto? No, a ver, vos sabés que yo históricamente creí que tenía que regularse las aplicaciones, sí, ¿no? Y en eso trabajé mucho, presenté un proyecto de ordenanza. Creo que las aplicaciones, ¿sabés qué hacen? Mejoran la calidad del servicio. Porque a vos te permite con una aplicación no solamente saber dónde está el móvil que te va a trasladar, sino quién es la o el conductor, saber por dónde va, tenerlo en tiempo real, si mandás a tu hijo o a tu hija en uno de ellos, y además calificar. Cuando un conductor no ha hecho bien las cosas, lo podés calificar y eso también mejora la calidad del servicio. O que el auto no estaba bien, o que hablaba por teléfono, o que no tenía aire acondicionado. La aplicación te permite controlar en tiempo real la calidad del servicio y que desde el sistema pueda mejorarse. Yo creo que tenemos que ir a eso, creo que tenemos que ir a regular las aplicaciones. No, nadie me acompaña con Uber, listo, yo ya me resigné. O sea, soy sola, como diríamos en el Consejo Municipal con el tema Uber. Claro. O sea, no me acompaña nadie, ni de mi partido. Ok, listo, me resigno. Uber no. Ahora regulemos por aplicaciones los servicios que existen. La Mobi, Gtaxi, regulémosla y que el Estado pueda controlarlo y los vecinos y las vecinas sean los que los controlan. Así podemos tener un servicio de calidad. Con los taxis, a mí no me sirve solamente, o los remises, que el Estado tenga, los esté controlando por GPS. Yo quiero que también los vecinos nos digan en vivo, online, cuando cuando el servicio no se cumple, cuando llegan 30 minutos tarde, porque hay mucha gente que necesita trabajo. Mucha gente necesita trabajo. Y si un taxista o un remisero no cumple con el servicio público, y bueno, démosle lugar a otro que lo necesita. Los ómnibus, el servicio urbano. Bueno, viste que nosotros tuvimos, la verdad, primero que gobiernos anteriores planificaron el servicio de transporte como si nosotros fuéramos Suecia, digámoslo, y éramos Rosario. Entonces había un sistema que estaba planificado para una cantidad de usuarios que el sistema nunca tuvo. Previo a la pandemia nosotros teníamos 450.000 usuarios, gente que se subía al transporte de pasajeros. La pandemia generó que eso se reduzca casi a una cuarta parte, cuando hubo encierro total, mucho menos. 90 días de paro. A ver, el sistema de transporte en todos los lugares del mundo es deficitario, para que la señora, el señor que nos escucha sepa, en todos los lugares del mundo lo financia el Estado. O sea, no hay un sistema de transporte que es de ganancia. Entonces pretender que una empresa privada quiera venir a ganar con el sistema de transporte, y bueno, está equivocada, algo no anda bien. Es generalmente un servicio público que es deficitario. Ahora, imagínate que en este tiempo de pandemia eso se acentuó muchísimo más. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Poner el sistema en crisis. ¿Te acordás? Declaramos la emergencia del transporte. Sacamos líneas, cambiamos recorridos, porque teníamos la mitad de la gente que se subía al sistema. Nosotros tenemos un sistema que se financia por subsidios nacionales y por el boleto que paga la gente. Y además el municipio le pone dinero del fondo compensador. Pero nosotros no somos una ciudad autónoma, no tenemos la capacidad de recaudar para financiar un sistema de transporte, dependemos de Nación. Y la verdad es que Nación le da lo mismo a Capital
y al área metropolitana de Buenos Aires que a todo el país. O sea, imagínense que a nosotros nos toca una 20ª parte de lo que le toca a la Ciudad de Buenos Aires. No podemos seguir sosteniendo un sistema con estas características. Ahora, la pandemia está amesetándose, por suerte. Hay aperturas. Eso implicó que mucha más gente se suba al colectivo. Ya el año que viene, con la regularización de las universidades, de las escuelas, etcétera, el sistema puede volver a su etapa previa a la pandemia. Yo creo que vamos hacia volver a tener el sistema que teníamos. Ahora, si nosotros queremos cambiarlo en serio, tenemos que discutir con Nación y con provincias cómo se financia el sistema de transporte. Nosotros no nos podemos hacer cargo, no tenemos plata para hacerlo. Pero la ciudad necesita un sistema de transporte eficiente con frecuencias que nos permitan, y más en una situación como la que estamos de violencia, que nos permitan que sea previsible, que el cuando llega, no te diga a los 45 minutos, que te diga llega en 15 y vos salgas para tomarte el colectivo y sepas en cuánto tiempo llegás. Para llegar a eso necesitamos que se regularice la actividad, que yo creo que va a ser en febrero o marzo del año que viene, y a la vez necesitamos encontrar otro tipo de financiamiento. Yo la verdad que la primera vez que escucho con tanta claridad en este momento, no escuché antes que alguien diga con tanta claridad, si queremos un sistema eficiente tenemos que sentarnos a discutir con provincia y con nación lo que queremos. Digo, bueno, me parece interesante que lo digas así. Me parece claro también que vamos a seguir teniendo un sistema de transporte atado con alambre hasta tanto eso pase. Porque además, en esta certeza de lo que vos decís, me parece que está bueno también para el ciudadano. Porque si no, el tipo está esperando que el colectivo que se le fue a las 5 venga otro a las 10. Y eso no va a pasar. Y en su cabeza subyace eso porque dice, no, bueno, ahora vamos a tener tal cosa. Bueno, no lo vamos a tener. Y yo creo que no lo vamos a tener hasta que la gente vuelva a subirse al sistema. Para eso la gente tiene que confiar en el sistema, porque también hay que decirlo. O sea, el taxi también entró en crisis porque al haber menos colectivo, la gente se acostumbró más a tomar taxi y prefiere gastarse un peso más de su presupuesto y tomarse taxi que esperar 45 minutos en colectivo, porque a veces gana dinero poniendo en un taxi. Bueno, para que la gente vuelva a confiar, tiene que volverse por lo menos al nivel de recorridos y de frecuencias previsibles. Ya no te digo cada 15, aunque sea cada 30, pero que vos sepas a la hora que pasa y a la hora que llegás de los colectivos, para que la gente se vuelva a subir. Más la normalización de las actividades que yo creo que se va a dar en febrero o marzo del año que viene, y ahí sobre esa base de que ojalá volvamos a subir 350.000 personas al sistema de colectivos, yo creo que hay que buscar un financiamiento certero, ¿viste? Yo estoy cansada de andar, yo me siento como funcionaria pública mangueando subsidios, la verdad. Pidiendo por favor casi como una limosna. No, la verdad que no corresponde. Es la segunda ciudad más importante del país. El transporte es un servicio cotidiano que hace a la calidad de vida de la gente. O sea, necesitamos presupuesto de nación y de provincia para financiar el sistema. Sí o sí, no podemos seguir mangueando o protestando porque a la Ciudad de Buenos Aires le dan más. Y sí, fue así toda la vida y va a seguir haciendo. A ver, ¿hay voluntad política de los otros dos niveles del Estado para ayudarnos? Bueno, y si no nos ayudan, y bueno, tendremos que hacer que el transporte sea más caro, o tendremos que ver dónde sacamos el dinero, como hicimos alguna vez con la salud, que dijimos apostemos tanto presupuesto a salud, y hoy somos uno de los sistemas de salud más importantes del país, y bueno, si nadie se compromete, y bueno, lo tendremos que hacer solo. Pero para eso, Daniel, hay que decirlo, necesitamos autonomía. El 2023 está lejos, ¿no? Re lejos. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido, que hayas madrugado. Sé lo que te cuesta los domingos a la mañana. Ay, así que, sí, bueno, tremendo, pero bueno, me gusta este programa, así que bueno, por eso ven. Muchísimas gracias por haber estado. Después te pasamos los mensajes, los reclamos para que veas qué podés hacer. Eso, si me dan, sí, en serio lo digo. Los copiamos. Me los copiás y me los mandás al WhatsApp. Dale, ahora y yo así lo reenvío a nuestro amigo Conde. Ahí está. Gracias, Eugenia. A ustedes. Bueno, muy bien. Le damos la bienvenida a la presidenta del Consejo Municipal de Rosario, María Eugenia Smook. Tengo el problema con la letra última, ¿viste?
Bueno, acá nosotros estamos bastante distendidos respecto a eso, así que ¿cómo anda la señora? ¿Bien? ¿Madrugó? Me hiciste madrugar, sí, pero bien. Acá estamos. A mí me Bueno, gusta venir, lástima el horario, pero bueno. ¿Qué tiene el horario? O sea, Me encanta yo pienso igual que ella. La gente está despierta a esta hora de la mañana, está esperando. Es verdad, escucharnos. tengo dos compañeros ¡Dos! que me escribieron a las 6:30 diciendo ya te estoy escuchando, y le digo, yo me levanté a las 7. Claro. O sea, Dos compañeros, parece Brandoni con 3 empanadas. Claro, 3 ¿viste? empanadas, Claro. 2 compañeros, pero es verdad. A mí no me pasa. no, pero yo que no son tengo más amigos jóvenes se que yo levantan. incluso. ¿Y se levantan más se levantan temprano? 6:30. Yo no, yo el fin de semana me levanto a las 12. Claro. ¿Qué? Qué Perdón. bendición. Ya está. Perdón. Ya está. A O sea, las 12. Tengo como una adolescencia atrasada en el tema sueño. Generacional. A mí me parece que estoy igual, sí. Está bueno. Escúchame, yo de lunes a viernes me levanto 6:15, porque Sí. el delirio de que los pibes entren al colegio a las 7:10 no lo puedo creer todavía. Entonces me levanto temprano ¿Tienen que porque... entrar más tarde? Y digo, obvio, tienen que dormir más. ¿Cómo te funciona la cabeza a esa hora? Yo hago ejercicio para que me funcione la cabeza. Mientras ellos van a la escuela, yo hago ejercicio y ya llego bañada espectacular, 8:30 al consejo. Pero, ¿y a qué hora deberían entrar los chicos al colegio? 9:30. Coincido. Sí, Coincido. sí. Hacer un extendido de 9 a 5, 9 a 4 de la tarde, talleres y ¿Y demás. cómo serían los dos turnos? ¿No habría posibilidad? ¿Cómo? ¿Por qué no? 9 a 2 y después de 3 a 8. Divino. ¿Cómo divino? Bueno, Claro. No sé, digo, en invierno 8 de la noche los chicos en la escuela. bueno, 7, que tengan menos tiempo. Claro, pero Sí. que sea más intensivo. Sí, yo comparto. Sí. ¿Viste? Ya arreglamos el mundo acá. Totalmente. ¿Qué mañana? Bueno, A mí ya no me serviría, pero no importa. No importa. bueno. Para las este, futuras generaciones, el resto de pensemos los para la días, posteridad. sí, tempranito en el consejo. Sí, de lunes a viernes, sí. Así que el fin de semana trato de dormir, excepto cuando tengo que venir de mi amigo Daniel, que me levanto temprano. Último año complicado. Tremendo. No, tremendo. Bueno, no peor que el del año pasado, ¿no? La verdad que el año pasado fue tan terrible que la vorágine de este año, a pesar de que todavía tuvimos unos meses de pandemia y las elecciones y, bueno, ahora la discusión del presupuesto, sí, es como un año que va a terminar el 23 de diciembre con suerte. Entre todas las cosas que pasaron este año, me da la impresión, al menos por estar nosotros acá, ¿no?, de que uno de los temas más complicados es la intolerancia en social que estamos viviendo, Sí. ¿no? No hay mucho que nos conforme, nada que nos guste, todo lo vamos viendo mal, está todo, ese punto está muy quebrado. Y pero es lógico, vos pensás que estuvimos encerrados muchísimos meses, mucha gente, ese encierro le significó, más allá de las consecuencias psicológicas, sociales, no trabajar, con lo cual se endeudó, no pudo llevar un plato de comida a la casa y tuvo que salir el Estado a hacerlo. Además de ese encierro, que significó para mucha gente no poder trabajar, mucha gente que pudo trabajar, trabajó muy poco, muchos negocios quebraron, y la verdad es que si bien la flexibilización y la apertura trajo alivio, a muchos no lograron recuperar ese año y medio que perdieron y eso obviamente que genera mucho malestar, sumado obviamente a lo que venías conversando antes de cuando venía para acá, que te estaba escuchando, en la violencia urbana que nos tiene atrapados en nuestras casas, que nos da miedo salir, que nos duele y que no hay que naturalizar lo que está sucediendo y que hay que exigir a gritos que esto se resuelva. La verdad es que es lógico que genere este malestar por lo menos en los rosarinos y en las rosarinas, ¿no? Ustedes tienen en esta semana, tratan el presupuesto. Esta semana el 2 tratamos el presupuesto. El 2 es el jueves 2, sí. Jueves 2 tratan el tema del presupuesto. Por ahí, cuando uno conversa, de que yo siempre comento, y lo comenté hoy muy temprano, cuando habla con la clase dirigente, que por ahí se enoja con nosotros por alguna de las cosas que decimos, yo siempre les digo, bueno, vengan, siéntense 2 horas al lado de Eli, vean la pantalla y vean lo que la gente Sí. dice y ya está. Uno recoge lo que la gente
va contando. Y a veces cuando le decimos a la gente, mira, van a tratar el presupuesto. El tipo dice, ¿qué? Digo, la palabra presupuesto para él le da igual, ¿viste? El tipo dice, escuchame, como decía el señor recién de Donado y Casilda, arreglame el pozo. Claro. Tiene que ver con el presupuesto. Donado y Casilda, ¿no? Tengo una... Donado y Casilda dijo. Donado y Casilda. Creo que era Donado y Casilda. Después había otro French y no recuerdo. Claro. Casilda y Donado hay 2 cráteres que ya saqué fotos y mandé. Y me prometieron que la semana que viene están arreglados, porque arreglaron el de Casilda y Venezuela, que está frente al supermercado, digamos. Y reclamé con foto, prometiendo incluso a hacerle un homenaje al funcionario que lo resuelva rápidamente. Bueno, y me dijeron que la semana que viene lo resuelven. Así esa señora, ese señor que tiene el cráter ahí, yo le digo que el día 2 ustedes van a hablar del presupuesto y el tipo me mira como diciendo, ¿a qué van? ¿Qué es el presupuesto? ¿Qué es lo importante que tienen que tratar del presupuesto? Bueno, nosotros, la verdad es que el presupuesto es como ponerle números, recursos a las políticas de gestión municipal, ¿no? Entonces, hay una propuesta que viene de Intendencia que plantea, bueno, tanto dinero se va a gastar en obra pública, tanto dinero en salud, tanto dinero en transporte, tanto dinero, por ejemplo, en poda y escamonda, en luminaria, bueno. A eso en políticas vinculadas a la lucha contra la violencia contra las mujeres, bueno, a eso le ponen un número. Lo que sucedió en los últimos 2 años, por lo menos desde que nosotros asumimos, es que el presupuesto venía con un déficit estructural muy fuerte, muy grande, que hacía que los recursos que uno pudiera proyectar para poder realizar las obras cotidianas que tiene que realizar un municipio eran muy pocos. La pandemia hizo que deriváramos todos esos recursos que habíamos presupuestado para obras. Te diría que si ya el presupuesto habitualmente desde hace muchos años se lleva al 26% salud, o sea, para que todos los que nos escuchan sepan, el presupuesto municipal, el 26%, es decir, la cuarta parte del presupuesto se lo lleva salud. El resto fue asistencia alimentaria y salud se vio reforzada, incluso fue mucho más que el 26% durante el 2020. Ya el 2021... Pero además, ustedes piensen que nosotros podemos presupuestar recursos para financiar política pública basada en la cantidad que nosotros prevemos que vamos a recaudar, fundamentalmente del TGI y del DREI. El DREI es una tasa, un derecho que se le cobra a los comerciantes en función de las ganancias, ¿no? O un mínimo si sos un comerciante chiquito. Todo eso en el 2020 no se recaudó nada. Nosotros en el 2020 exceptuamos a rubros y rubros y rubros que estuvieron cerrados de pago de TGI y de DREI. O sea, el 2020 fue un año en donde no se recaudó prácticamente nada. En el 2021, con la recuperación económica, pudimos recaudar un poquito más. No llegamos todavía, obviamente, a los niveles normales, pero sí, a partir de poder regularizar la deuda y el déficit estructural, este año tenemos un presupuesto bastante equilibrado, no presenta déficit, o sea, presenta un pequeño superávit. Eso nos permite proyectar el financiamiento de todas estas políticas públicas que, hay que decirlo, quedaron en suspenso durante la pandemia, porque estuvimos dedicados a que a nadie le falte un plato de comida y que a nadie le falte una cama, ¿no? Yo, esto corre por mi cuenta, digo desde hace muchos domingos que la gran artífice de la gobernabilidad en esta ciudad de Rosario ha sido vos desde el Consejo Municipal. Está grabado, muchos domingos digo esto. En este caso, luego de las elecciones, de todos recorriendo las calles, de prometiéndole absolutamente de todo a la gente, se conforma un nuevo Consejo Municipal, distinto al que tuvimos hasta el 10 de diciembre, es cuando asumen el 6 este año. El 6 este año. Distinto, ¿sí? Parecería un poco más equilibrado, un poco más más dividido en partes iguales. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo pensás que vas a tener este año, teniendo en cuenta quiénes son? Porque además hay mucha gente que no viene de la política.
Sí, yo siempre lo tomo como un desafío. A ver, la verdad es que el nivel de fragmentación que a mí me tocó conducir estos 2 últimos años fue importante, con la diferencia que nosotros apostamos, y digo nosotros porque creo que todos los concejales y concejalas asumimos ese desafío de sentarnos y por lo menos discutir, debatir, ponernos en una mesa, ver en qué nos podíamos poner de acuerdo, gente muy distinta, ¿eh? Estoy hablando, qué sé yo, desde el PRO hasta Ciudad Futura, pasando por el socialismo, el radicalismo, el Frente de Todos. Y me parece que esa práctica que logró, hasta diría naturalizarse en la pandemia, es decir, pongámonos de acuerdo, sentémonos a conversar, primero por Zoom, luego presencial, y en donde cada uno decía, yo esto no lo puedo acompañar porque va contra mi ideología, va contra mi pensamiento, ¿por qué no lo modificamos y tratamos de que sea de esta manera? Y otro decía exactamente lo contrario y buscábamos acuerdos. Se transformó en una práctica muy sana, en donde hay menos acting, menos show de decir, bueno, yo soy oposición acérrima, yo soy oficialismo ultranza, y todos cedemos un poco. Y creo que las políticas públicas son mejores y de mayor calidad para la ciudad. Este consejo que viene, yo creo que si bien hay algún partido nuevo, como es el caso de Miguel Tesandori y de Valeria Schwartz, que se incorporan al consejo, el resto viene a afianzar y a fortalecer espacios políticos que ya existían, ¿no? Como el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el Frente Progresista, que particularmente, por ejemplo, el sector nuestro gana 2, no jugaba ninguna banca y gana 2. Vero, del socialismo, Vero Irizar, que renueva. Me parece que Ciudad Futura se consolida como uno de los bloques también puros, más masivos. Me parece que es una práctica que para los que renuevan ya se ha impuesto y que creo que es sana para los que ingresan por primera vez, ¿no? Y bueno, yo voy a tratar de construir un escenario en donde todos apostemos, todos los espacios políticos apostemos a ponernos de acuerdo en la mayoría de las cosas, que no haya, gobierno y oposición, porque, a ver, eso es un poco una falacia. Nosotros a veces hay temas en donde nos podemos poner de acuerdo y hay otros temas en donde no, pero no son siempre los mismos actores los que van a estar de acuerdo en un tema o en otro. O sea, ponerte la camiseta de gobierno o oposición porque votás a favor o en contra, por ejemplo, de una propuesta del intendente, previamente no tiene ningún sentido, porque eso significa que vos ya sabés en qué vas a estar de acuerdo y en qué no en todos los temas. Eso no existe en la realidad. Entonces me parece que esta dosis de bajar de actuaciones y empezar a trabajar en serio conjuntamente es una práctica que hemos logrado construir y que me parece que ha llegado para quedarse en el Consejo. Uno a veces se pregunta, ante la simpleza, la gente, el ciudadano es simple, en líneas generales no hay tanto que se reclame, ¿no? Entonces digo, ante la simpleza de decisiones, no poder ponerse de acuerdo. Decíamos que es un pozo ahí no sé dónde, estamos diciendo sea en Casilda y no sé qué otra calle. Y donado, así se lo recordamos al funcionario. Tengo una lista, la gente empezó a mandar ahora y ahora tenemos una colección de pozos, así que la mandamos. Me la llevo, y si mandan foto mejor, así le llenamos ya estamos buscando al secretario de Obras Públicas su WhatsApp. Tengo a Conde, al que queremos mucho y que nos da mucha bola. Bueno, entonces yo digo, a ver, no puede haber peronismo, Ciudad Futura, UNITE, Frente Progresista para resolver el tema de un pozo. Digo, tenemos que resolverlo desde seguro todos lados, porque a veces lo que subyace es, mira, están discutiendo por mi pocito, esquemas políticos. Uno entiende que la política va por ese lado y bueno, los réditos políticos están, pero hay 5 o 6 cosas que deberían ser absolutamente básicas y las discusiones políticas deberían pasar por otro lugar, no por ver si a la señora le resolvemos el tema del pocito. Esa cosa me parece que en estos últimos años el ciudadano lo ha empezado a sentir mucho más en carne viva. Déjense de joder, júntense.
va a tener un consejo municipal, no sé, con un montón de bloques. Digo, tantas diferencias tenemos para tener tantos bloques. Es un absurdo, 28 concejales, 20 bloques, ¿qué se lo digo a ustedes? Sí, 15 bloques. 15 bloques, digo, tanta Delirio. diferencia tenemos. Sí, un delirio. No, yo creo que este va a tener menos bloques. ¿Sí? Sí, porque creo que hay, me parece que va a tener más que ver con una realidad de partidos políticos que de individualidades, ¿viste? Y de egos. Muchas veces el Consejo tuvo muchos bloques porque además eran las internas de los partidos, o sea, no era por partidos, sino por todas las internas que había al interior de los partidos. Yo creo que hemos aprendido y que me parece que este va a tener muchos menos bloques y me parece mucho más sano eso, ¿no? Porque refleja un poco más la realidad. Si vos te pones de acuerdo con todos tus compañeros con los que vas a elecciones... ¿No es más ágil y más rápido además? Obvio, obvio. Para mí, por ejemplo... Al efecto de resolver problemas. Para mí que soy para mí que, digo, para la presidenta del Consejo, que es quien intermedia entre las diferencias entre los distintos espacios políticos, no es lo mismo hablar con un bloque de 5 que tener que hablar con cada uno de los 5. Es mucho más complicado. Estos 2 años fueron un poco así. Tuve que hablar casi, te diría, de a uno con los concejales y eso fue muy complejo. Pero bueno, es la tarea que me toca y yo no me quejo. A mí me gusta, he aprendido a fortalecer esos vínculos y me parece que es sano además que el Consejo haya podido sancionar ordenanzas que hacía mucho tiempo que se venían trabajando y que por una cosa o por otra nunca terminaban de resolverse, como el alcohol cero, como el código de convivencia, que hacía, no sé, 15 años que lo venían discutiendo en la ciudad, de los colegios, de abogados, de arquitectos, la justicia, los equipos municipales, y bueno, este año el intendente lo envió y esta composición dijo, basta, antes de las elecciones hay que aprobarlo, y estuvimos 6-7 meses trabajando y de una manera inédita, porque yo no recuerdo que una semana antes de las elecciones se haya votado en una sesión que duró 24 horas un tema tan complejo como un código de convivencia. Hacía 40 años que no se discutía en la ciudad de Rosario. Así que, bueno, ese es un saldo positivo de esta composición.